Hechos, capítulo 9. Hechos 9. Gloria al Señor. Le repito, gracias a todos los que estuvieron orando. Y hermanos queridos, vamos a arrebatar toda nuestra bendición. Gloria al Señor. Así que hoy será un día de victoria. Vamos a hacer una pequeña oración. Cierre los ojos. Usted repítala esta oración en su corazón, o en voz baja, pero en su corazón. Señor, yo voy a poner a mi enemigo hoy, a partir de hoy, bajo mis pies. En mi casa habrá paz, habrá prosperidad, habrá gozo del Señor. Ningún demonio se va a levantar ni va a usar a nadie en mi hogar ni en el lugar donde yo me muevo. Voy a salir de este lugar bendecido, bendecida. Decilo con una oración ahí, en voz baja, en tu corazón, o en voz bien baja, pero Dios está escuchando. En el nombre de Jesús voy a salir bendecido, bendecida. Voy a salir respaldado o respaldada por los ángeles del Señor. Nadie podrá tocarme. Mi vida ha sido lavada con la sangre de Cristo. Mis huesos vieron la sanidad de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, Señor. Por eso mi vida está en victoria. Ya no voy a llorar fracaso, derrota, ni necesidad. Yo voy a vivir en el poder del Espíritu Santo. Todo el mundo que me rodea sabrá que Cristo está conmigo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Gloria a Jesús. Y esta palabra, Señor, me afirmará, me fortalecerá y me enviará para tener una semana victoriosa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hechos capítulo 9, versículo 9. Cada día más poder. Ese se llama el mensaje de la palabra de Dios. Cada día más poder. Y dice la escritura en la parte segunda del versículo 19. Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús. Y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían decían, asombrados: pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Y cada día Saulo hablaba con más poder, diga, más poder del Espíritu Santo, y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Tiempo después se pusieron de acuerdo para matarlo, pero Saulo se dio cuenta de ese plan. Supo que la entrada de la ciudad estaba vigilada de día y de noche, y que habían puesto hombres dispuestos a matarlo. Así que una noche los seguidores de Jesús lo escondieron dentro de un canasto y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Saulo se fue a la ciudad de Jerusalén y allí trató de unirse a los seguidores de Jesús. Pero estos tenían miedo de Saulo, pues no estaban seguros de que en verdad él creyera en Jesús. Bernabé sí lo ayudó y lo llevó ante los apóstoles. Allí Bernabé le contó cómo Saulo se había encontrado con el Señor Jesús en el camino a Damasco y cómo le había hablado. También le contó que allí en Damasco Saulo había anunciado sin miedo la buena noticia acerca de Jesús. Desde entonces Saulo estaba con los demás seguidores de Jesús en toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo acerca del Señor Jesús. También trataba de convencer a los judíos de habla griega, pero ellos empezaron a hacer planes para matarlo.
Cuando los seguidores de Jesús se enteraron, llevaron a Saulo hasta la ciudad de Cesarea y allí lo enviaron a la ciudad de Tarso. En las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo de ser maltratados. Seguían adorando al Señor. Seguían adorando al Señor. Digan, sigo adorando a Dios. Sigo adorando a Dios, hermano, la buena, la mala, sigo adorando a Dios. Y cada día confiaban más en Él, con la ayuda del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, cada vez se unían más y más personas al grupo de seguidores del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos queridos, cada día más poder. Creo que le vamos a cambiar el nombre a la iglesia. Avivamiento potenciado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús te llama avivamiento recargado. Hermanos queridos, no somos de los que volvemos atrás, dice la palabra. Somos de los que avanzamos, de los que tomamos autoridad. Hermanos queridos, mucho el diablo le dijo que los iba a engañar y los engañó, que los iba a enfriar y los enfrió, que los iba a sacar de la congregación y los sacó. Pero usted está resistiendo, no solamente resistiendo así cubriéndose, sino usted está avanzando y el que se está resistiendo es el enemigo. ¡Amén! Así que usted créalo, hermano querido, porque nosotros no somos de los que volvemos atrás. No llegamos hasta aquí para decir, ay, no puedo, Señor. No, hermanos queridos, estamos aquí para completar la obra. Hermanos, vamos a completar la obra que el Señor nos envió. Gloria al Señor. Cada día más poder en la palabra. Escuche. La Biblia dice claramente, creo que lo dice 3 veces en el Antiguo y 1 en el Nuevo. La traducción antigua dice, mas el justo por la fe vivirá. Yo estaba pensando en esto y si usted ve el mundo, quiero decirle que pasa todo lo mismo en todos lados, en Perú, en Argentina, en Colombia, donde andamos. Los gobiernos y los políticos corruptos. Encima, uno está medio harto, por lo menos yo, no por la bandera, sino por los políticos, de ver una K por todos lados. K, K, K. Y sea cual sea. Pero cuando llegué a Perú, también por todos lados, K, K, K. Porque está Keiko Fujimori, la hija de Fujimori, haciendo campaña para el año que viene. Y otro más que se llama con K. Así que la K nos persigue. Pero todo es una K. Usted póngalo con C o con K, como quiera. Es todo lo mismo, hermano. Corruptos. Los taxistas, los comerciantes, todo. Hablando de estaban haciendo cálculos cuál era peor. ¿Sí? ¿Cuál era peor? ¿El de Toledo? ¿El de Kirchner? ¿El de Menem? ¿El de Fujimori? No se sabe cuál es peor. Se pelean a ver cuál era más trucho, más malo, cuál más corrupto. Todo igual. Droga, narcotráfico, en todo lado igual. Pecado, en todo lado igual. Amor al dinero, mamón, en todo lado igual. La iglesia, media dormida. Esperemos que no sea en todos lados igual. ¿Cuántos dicen amén? Esperemos que no, hermano. Pero el justo vivirá por la fe. Usted sabe, hermanos queridos, no hay tantas vacunas para las enfermedades que hay ni antídoto. No lo hay. Estaba escuchando que decía que si te pica una víbora, no hay antídoto. Claro, porque no conocen la historia de Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Le picó una víbora y no le pasó nada. ¿Cuántos dicen amén? Porque el antídoto se llama la fe en Jesucristo, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Así que, hermano, usted tiene que creer eso. No vamos a depender de las fuerzas humanas, del conocimiento, del carisma, del dinero. No hay un sistema de seguridad, alarma así, alarma infrarroja, infraverde, inframarilla, qué sé yo. No hay. No hay alarma que pueda, no hay ejército que pueda, no voy a poner un guardia. Tiene que poner un guardia en cada esquina, hermano, cada 15 metros. Ni alcanza, ni 2, 3, no alcanza. No alcanza. Así que, hermanos queridos, no se preocupe, no gaste dinero. No tire la plata.
Inviertan en el Señor, porque el justo por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Así que, hermanos queridos, no se preocupen, no se lamente, porque la gente dice, ¿quién me cuida? Me cuida el Señor. Salmo 91, los ángeles irán alrededor. Así que, hermano, X28, alarma, RTA, qué sé yo, cuántos nombres, hermano, nuestra alarma, usted tiene, le animo a que adquiera el seguro que va en el auto, en las casas, todo, que se llama Salmo 91. Entonces vamos a hacer ese cartelito. Alarma Salmo 91. ¡Amén! Hermano, que usted no lo cree, yo sí lo creo. Yo creo en el Dios Todopoderoso que nos cuida la ida y la vuelta, la entrada y la salida desde ahora y para siempre. Pero no hay otra forma. El dinero no puede sanar el cáncer. No hay ejército que arregle el problema de inseguridad. ¿Sí? Por eso los corruptos políticos, vamos a arreglar el problema de la inseguridad. ¡Pavada! ¡No puede! Hermanos queridos, vamos a terminar con el narcotráfico. ¿Qué van a terminar si lo usan? Se aprovechan de eso. Está saliendo en la radio, que lo escuchen bien. Hermanos queridos, nosotros sabemos cómo funciona. Sabemos que el mundo es corrupto y un día todos los países, ahí en Perú están peleando sobre la ley homosexual o de igualdad de género, todas las cosas que dicen, es decir, la ley del pecado, para simplificarla. Y hermanos queridos, piensan que y va a ser todo igual, todo el mundo entero va a ser igual. Sí, léese de aquí, léese allá, y cuando ya no dé más el mundo, nos vamos con el Señor. Yo no soy de aquí, yo soy de Cristo, no me quedo aquí, yo me voy con Él. ¿Cuánto dicen amén? Así que, hermano, es así. El justo vivirá por la fe, no por otra cosa. No se crea otra cosa. Vamos a orar para que se atrasen las leyes. Vamos a orar para que los niños no estén con esos corruptos que estén adoptando homosexuales a los niños, enfermando la cabeza de niños. Hermanos, se van a recontraquemar en el infierno si no se arrepienten ya de lo que están haciendo. Hermanos queridos, el justo vivirá por la fe. Y Pablo sabía, no hace falta que lleguen los últimos tiempos. Pablo ya sabía que tenía que vivir por la fe. ¿Cuántos saben que vamos a vivir por la fe? Levanten su mano. Vamos a vivir por la fe, pero cada día necesitamos más poder. Ahora, ¿qué elementos establecen ese poder? ¿Qué hace que nosotros tengamos ese poder cada día más? Primero, una fuerte experiencia con Cristo. Repito, una fuerte experiencia con Cristo. Una de las cosas que me llamó la atención, hay una religión, entre comillas, llamada evangélica, no voy a decir el apellido porque no quiero entrar en discusión, pero yo sospechaba grandemente que es una secta. Y cuando estuve en Colombia, en Perú ahora, cuando estuve hablando con estos hermanos, que ahora son hermanos, gracias a Dios, estaban en esta secta, que tienen la Biblia y que tienen la palabra de una persona como autoridad. Ahí se nota que es una secta. Que dicen que solamente ellos, cuando entran a formar parte de su congregación, se salvan. Es una secta. Así que me di cuenta que es una secta. Y me di cuenta también que hay muchas veces que no tenemos la firmeza. Cuando yo le dije, ¿te acordás cuándo? Me sale medio peruano. ¿Te acuerdas? Estoy medio mareado, no sabía cómo hablar. ¿Te acordás cuando recibiste a Jesús? ¿Qué? ¿Cuándo qué? Sí, me bautizaron. No tienen idea. Y ahí me di cuenta que es una secta. Hermanos queridos, nuestra experiencia con Cristo tiene que ser tremenda, tiene que ser puntual, firme. Hermanos queridos, si usted no tiene una experiencia marcada y usted encuentra por lo menos el mes o el año de última instancia en que usted recibió a Cristo, que fue renovado y que recibió el nuevo nacimiento, usted tiene que hoy mismo tener esta experiencia con Jesucristo del nuevo nacimiento. Alguien diga amén. Nacer en una iglesia no te salva. Si naciste en un garage, no sos auto.
no sos un coche. Si naciste en un garage, no sos un coche. Así que, hermano, no porque naciste en una iglesia sos cristiano. Necesitamos una experiencia clara con Cristo. ¿Por qué Pablo tenía cada vez más poder? Porque un día se encontró poderosamente con Cristo. Un día Cristo vino a su vida con gran poder y fue revolcado en el piso, en el suelo. Fue revolcado porque tuvo un encuentro con Jesucristo. Así que si no tuviste ese encuentro, hoy tenés que decirle: Señor, si ese encuentro se me diluyó, hoy quiero renovar ese pacto. Hoy quiero tener ese encuentro con Jesucristo. Porque Pablo fue marcado desde ese primer día para siempre. Lo que me di cuenta en la experiencia que tuve con un primo de Jenny que está acá, con Jaime, que recibió al Señor. Recibió al Señor y el fuego de Dios con un quebranto, tocado por el Señor. Y se marcó el nuevo nacimiento el día 6 de octubre de 2015. Dios lo tocó y le digo: no te olvides esta fecha. El Señor se manifestó, hermano. Se manifestó no solamente en la iglesia, en las casas, en cualquier lado donde íbamos, en el colectivo. La presencia de Dios estaba, y en este caso tocó a esta vida. Por eso la experiencia con Jesucristo a Pablo lo marcó. Fue tremenda, fue una experiencia poderosa. Ahí comenzó su vida de tal manera, dice la Biblia, que quedó ciego. ¿Se acuerda? Una luz lo resplandeció sobre él y lo cegó. ¿Qué pasa con un ciego? Necesita, especialmente cuando queda en el momento que queda ciego, ya después se va acostumbrando, pero cuando queda ciego, tiene que ser guiado, tiene que ser llevado. Ya no sabe moverse por sí mismo. Esa es la experiencia de Cristo. Ya no te manejás vos mismo. Ya no haces, no te movés solo, sola. Ahora necesitas de alguien. Pero fíjense que ¿quién necesitó? De Ananías, que tenía el Espíritu Santo y que se lo impartió. Por eso, una figura interesante: Pablo, al quedar ciego, necesitó al Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Cristo, ya no podemos movernos solos. Necesitamos movernos con el poder del Espíritu Santo. ¡Amén! Denle un fuerte aplauso. Usted necesita la guía del Espíritu Santo. Señor, no veo. Señor, no sé a dónde ir. El Señor te toma de la mano y dice: por aquí, por aquí. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento. No levantar la mano o decir gloria a Dios, venir a la iglesia y bautizarse. Hermanos queridos, siempre repito lo mismo: el que estuvo en la cruz al lado de Cristo y se arrepintió, el Señor le prometió el paraíso a partir de ese momento. No se bautizó, no fue a la iglesia, no cantó alabanza, no dio diezmo, ni pacto, ni ofrenda, no tomó la cena, no evangelizó, no hizo nada. Pero se arrepintió y aceptó a Jesucristo. Alguien diga amén. Por eso esta experiencia te tiene que marcar como Pablo. Una experiencia que me mueva, que me movilice. No sirve desde cuándo fuiste a la iglesia, ¿qué me importa? ¿Desde cuándo me encegueció el Señor y tuve que ser guiado por el Espíritu Santo? Alguien diga amén. Ese es el día de tu victoria, de tu comienzo, hermano. Pablo fue impactado por el Señor desde ese día. Él dice la palabra, escuche, que vino el Espíritu de Dios por medio de Ananías y ¡paf! Cayó las vendas como escamas de pescado, dice, cayeron las vendas cuando se convirtió en una experiencia con Jesucristo. Si no la tuviste hoy, yo siento en el Espíritu que hoy hay gente que va a comenzar a sentir un fuego. Cerra tus ojos y decirle: Cristo, a partir de hoy camino contigo. Tú eres mi Rey y mi Señor. Hoy 11 de octubre de 2015 es el día de mi salvación. Es el día que soy guiado por el Espíritu Santo. Hoy caen las vendas de mis ojos. Alguien diga amén. Esa experiencia te marcará. La experiencia con Jesucristo Salvador
es la experiencia que a nosotros nos da cada vez más poder. Si no te da cada vez más religiosidad, si no te da cada vez más ritualismo. Fui a una iglesia predicando, hermano, nunca me costó tanto. Al principio dije, bueno, Señor, ya estoy acá, no sé, ¿qué haré? ¿Venderé algún libro? No sé, ya estaba, pero dije, estoy en tus manos. Entonces fui con mi mensajito y cuando me puse ahí, no sé qué pasó, hermano, pero comencé a contar mi testimonio desde que nací. Después me convertí, todo bautizado, todo, empecé a contar todo. Y empecé, hermano, ¿no? Y un fuego de Dios, una presencia de Dios, algo tremendo. ¿Saben por qué, hermano? Porque tenemos que aprender, yo me doy cuenta, hay que aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo quedó ciego cuando dijo, me rindo. Se tuvo que rendir a Cristo, no hay otra. Hermano, amigo, quien estás hoy aquí en este culto, tenés que rendirte a Cristo. Tenés que rendirte a Cristo. Con todo respeto, hermana, ese andador lo quiero para el museo. El museo de la victoria de Cristo. Y el Espíritu Santo te va a dar fuerza, te va a guiar, te va a dar gloria a Jesús. Me cansó el diablo. ¿Cuántos están conmigo? No lo aguanto más. ¿Cuántos están conmigo? Así que la experiencia con Cristo, hermano, es la que me marca. Es la experiencia con Cristo la que me da ese poder y esa autoridad. Una nueva visión, un nuevo poder vino sobre él, el poder de Cristo. Pero, hermanos, también hay algo que es importante. Escuche, se lo voy a explicar con un ejemplo. El aprendizaje, hay muchas formas de aprender. La más berreta, la más pobre, la más miserable, la que aprende casi nada, es leyendo. Usted lee y le queda muy poquito. Pero la máxima forma de aprendizaje y de conocimiento es cuando uno enseña a otro. Uno puede leer, uno puede estudiar, uno puede escribir un libro, cualquier cosa, pero cuando uno enseña a otro, comienza a generarse un conocimiento, un alto rendimiento en nuestra capacidad de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se fortaleció la experiencia de Pablo? Contando la experiencia que él tuvo, el testimonio. Por eso dice que comenzó a anunciar a todo el mundo acerca del Señor. Y dice el versículo 22, el 9:22, a ver dónde está acá. Y cada día Saulo hablaba. Cada día hablaba. Cuando usted quiere explicar algo, ya lo quiere explicar de otra manera, con otro ejemplo. Le da lo muestra desde otro punto de vista. Si usted quiere explicar algo, lo va a explicar cada vez con ejemplos renovados, diferentes. Siempre lo mismo, pero con una capacidad nueva. Entonces Pablo al enseñar, tenía que ver nuevos aspectos, nuevas formas de entender a Jesús para que Él lo pueda transmitir. Y el contar, hacía que Él lo conozca más. No sé si me puedo explicar. Cuando uno tiene que contar algo, tiene que explicar algo, trata de indagar. Si yo tengo que explicar el funcionamiento de este parlante, lo desarmo, cuento, veo, miro, y cada vez enseño más profundamente y veo distintos aspectos de los componentes y demás. Pablo era lo mismo. Pablo primero contó del Cristo que se le apareció a él, pero después habló sobre la salvación de Cristo, después siguió hablando sobre los aspectos de la sanidad, comenzó a hablar más. Entonces al contar más conocía y más poder Dios le daba, porque él tenía que transmitir con más poder y con más autoridad. Cuando uno cuenta, más poder viene de Dios. Cuando vos tenés que enseñarle a otro, cuando vos tenés que darle impartir una enseñanza, no es conocimiento, es poder de Dios. Amén. Por
eso mientras más cuentes de Dios, vas a sentir que tu espíritu se fortalece y Dios te empieza a dar palabra y empieza a hablar lo que nunca hablaste. ¿Qué pasa? Es que Dios te está dando poder. Mientras más hablaba, Pablo dice, cada día hablaba. Entonces Dios cada día más poder le daba. Si cada día hablas más de Cristo, más poder tenés, más poder tenés, más poder tenés, más poder tenés. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Decídase hablar de Cristo y más poder tendrá. Amén. ¿Quiere tener más poder? Hable más de Cristo. Hable más de Cristo y más poder vendrá. Pablo hablaba de Cristo y cada vez tenía más poder. Segunda cosa, debes integrarte sólidamente a la iglesia. Qué difícil es esto, hermano. Entenderlo difícil, o por lo menos a lo religioso. Como nosotros estamos rompiendo la religiosidad, nos está costando un poquito menos cada vez. Pero hay que integrarse sólidamente a la iglesia. Ahora le explico. El versículo 19 dice: Saulo. Ahora estoy viendo que yo le dije del 9:9 y el 9:19. Pero mire, Saulo pasó algunos días allí en Damasco. Escuche, con los discípulos. Pablo entendió, escuche bien, que él tenía que fortalecerse y que tenía que prepararse y tenía que ser cubierto con los discípulos que estaban en ese lugar donde se convirtió. Así que, hermanos queridos, lo que nosotros tenemos que entender claramente, que como Pablo se integró, y usted va a ver que después en Jerusalén se integra también cuando lo mandan a un lado y otro porque lo quieren matar, pero él se integra a los discípulos. Hay gente que le pasa de costado a la congregación o a la iglesia. Hay gente que dice, bueno, a ver que si me gusta o no me gusta, a ver si recibo o no recibo, a ver si doy algo o no doy algo, pero así no es. Usted no está en su familia, dice, hoy no me siento bien, me voy a la familia de enfrente. Entonces agarra sus cositas y se va a la familia de enfrente y dice, hola, vengo acá. No me gusta ya, así que se pone a comer con los demás, duerme, le dice, no, corre la camita que voy a dormir acá. No. Se integró a los discípulos, a los seguidores, a la iglesia del Señor, pero formó parte de ella. No dijo, bueno, denme una ayudita que tengo que irme. No, se integró, se formó parte de ese cuerpo que es la iglesia. Escuche esto con atención. Pablo obtuvo de la gente intercesión y cuidado de los discípulos. Ellos fueron motivados. Hay algunos de ellos que se les fue el miedo para hablar, porque Pablo fue transformado realmente y comenzó a hablar con poder y autoridad. Y ya sabía que a Pablo primero los perseguían los cristianos. Al perseguir a los cristianos lo tenían ahí apartado. Los seguían los judíos. Cuando él se convierte, los judíos se enojan con Pablo. Los judíos ortodoxos, los griegos, ahí lo dice, lo querían matar. Hermanos queridos, entonces cuando la iglesia ve el valor de Pablo, también se llenaron de valor. Pablo se integró a la iglesia que intercedió por él. De hecho, lo sacaron de un canasto de la ciudad, comenzaron a protegerlo. A Bernabé comenzó a hablar bien de él porque vio que estaba convertido. Es decir, Pablo necesitó la intercesión y el cuidado de la iglesia, y lo que dio a su vez fue valor a los demás cristianos, es decir, se integró. Alguien diga amén. Nosotros debemos integrarnos, porque si no, no hay poder. No hay poder. Usted no se corta el brazo y lo manda al gimnasio y le dice, fortalecete con los músculos, después volvé. No, tiene que ir todo. Usted con el brazo, con la pierna, tiene que ir completo, es un cuerpo. Por eso, hermanos queridos, de la misma manera, para que recibamos poder, el poder se recibe en el cuerpo. Alguien diga amén. Intégrese espiritualmente. Entienda que es la familia de Cristo. Entienda que tenemos las cosas en común: la fe, la confianza.
El diablo quiere dividir la iglesia, quiere confundirla, quiere separarla, quiere disgregarla. Hermano querido, la iglesia no es como un empleo. Hacemos un contrato donde yo le doy un servicio, a mí me dan un dinero. Si no me conviene, me voy. Si no, esto o lo otro. O me peleo con el jefe. No es un empleo. No es un empleo. Preste mucha atención, por favor. No es un empleo. No es una organización para realizar actividades. Ay, a mí me gusta cantar. Vamos a donde canto. No, a mí me gusta tejer. Voy a donde tejo. No. Hermanos queridos, es un cuerpo. Y el cuerpo necesita interactuar. La muñeca de mi mano depende del antebrazo, el antebrazo del brazo, el brazo del hombro. Dependo totalmente, cada parte depende una de la otra. Debe integrarse. Alguien diga amén. Y el mismo cuerpo hace que funcione todo. Si usted se golpea, ¿por qué se pone rojo? ¿Dónde se golpea, por ejemplo? Primero se pone rojo, después negro. ¿Pero por qué? Porque toda la sangre del cuerpo va a velocidad. Vamos a proteger este golpe. Entonces van ahí, por eso se hincha. Porque van todos juntos. Entiende, hermano querido, el cuerpo funciona. El poder de Dios funciona en el cuerpo. Pablo en ese momento se metió en el cuerpo y entendió que era lo mejor. En el versículo 24, Saulo se dio cuenta de ese plan. Supo que la entrada de la ciudad era vigilada de día y noche y que habían puesto hombres dispuestos a matarlo. Ya lo sabía. Pero lo cubrieron y lo ayudaron a escapar, a salir. Hermanos, esto es muy importante. Versículo 26. Saulo se fue a Jerusalén a unirse. Diga, unirse. Unirse a los seguidores de Jesús. Pero estos tenían miedo, pues no estaban seguros de que él creyera en Jesús. Pero hubo un Bernabé que creyó. Te lo traduzco al castellano, al argentino. Hermanos queridos, nadie te puede, puede haber una gran mayoría o la totalidad que no te entienda, que no te acepte, que no crea de tu conversión, que no crea de tu fe. Pero no importa, Dios siempre va a poner un Bernabé. ¿Cuántos dicen amén? Va a haber alguien que Dios va a usar. Ese será el nexo. Esa será la conexión. Porque el diablo maneja estas cosas. Cuidado. Dentro de la iglesia, el cuerpo de Cristo, quiero que usted me entienda, hay caracteres, hay formas diferentes. No somos distintos. Pero siempre hay un Bernabé, siempre hay un apacentador, siempre hay alguien compasivo, misericordioso. Siempre va a haber alguien que va a tener confianza en lo que vos tenés o hacés para Dios. ¿Cuántos dicen amén? El diablo te va a enfocar en todo lo que no te dan 5 mangos, como dicen. No te dan una moneda por vos. No, pero no creen en mí. No importa. Mirá ese Bernabé. Porque ese Bernabé hizo que Pablo quede enganchado en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y fue un apóstol tremendo. Por eso, hermanos queridos, tenés que meterte en el cuerpo. Es ahí donde fortalece, es ahí donde hay más poder. Es en el cuerpo donde hay más poder. Hoy, si no estamos todos juntos cantando, alabando, saltando, glorificando, guerreando, declarando victoria, aplaudiendo, saltando, festejando, tal vez nuestra fe no se fortalece. Pero al tener otro hermano al lado que tiene la fe, que sabe que hay que vivir por la fe en los últimos días, entonces esa fe me toca. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Intégrate al cuerpo! ¡Intégrate al cuerpo! ¡Amén! Tercero, una experiencia fuerte con Cristo, una integración sólida al cuerpo. Tercero, una ruptura del miedo. El miedo nos maneja. El miedo nos maneja. Versículo 32. Así leímos. Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. Esto no lo leímos, pero se lo leo ahora. En cierta ocasión pasó por la ciudad de Lidia para visitar a los miembros de la iglesia en ese lugar. Bueno, y sigue contando ahí, hermanos queridos, que el pueblo tenía miedo. El pueblo tenía miedo, pero escuchen, se llenaron, al contrario,
se llenaron de valor. Léalo después, va a ver que tenían miedo, pero se llenaron de valor. Comenzaron a animarse unos a otros. Entonces Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor, que sabían que lo estaban matando. Y como Pablo también estaba escapando, pero Pedro, a pesar de que en un momento fue puesto en la cárcel y lo azotaron y lo sacaron y dijeron no prediquen más, Pedro seguía adelante. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pedro, como Pablo, como los seguidores, vencieron el miedo, dejaron el miedo de lado y avanzaron, hermanos, claramente. Aquí lo dice la palabra. Por un tiempo Pedro se quedó en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, que se dedicaba a curtir pieles. Espere que estoy buscando donde dice que el pueblo se fortaleció, el pueblo avanzó, el pueblo se llenó de valor para seguir predicando. Es muy importante, hermano. Pedro, a pesar de todas las cosas, siguió adelante, siguió buscando, siguió haciendo la obra del Señor. Esto quiero que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque el diablo te trata de poner miedo. No te metas en la guerra espiritual, no sirvas a Dios, te va a ir mal. Te empieza a poner, porque Pablo estaba tranquilo, pero cuando empezó a contar de su experiencia de Cristo, lo quisieron matar. Los judíos y los judíos griegos, los ortodoxos y los griegos, lo quisieron matar. Así que, hermanos queridos, tenés que vencer el miedo. Dice que Pablo seguía hablando con convicción y cada día lo hacía con más poder, a pesar de que cada día lo buscaba más gente. Más religiosos lo buscaban para matar, más lo buscaban para detenerlo. Dice que cada día seguía predicando más. Él no tenía miedo, él venció el miedo. Hermanos queridos, hay que vencer el miedo, porque cuando nosotros vencemos el miedo, Dios nos da ese poder para avanzar. Por eso tenés que dejarlo. No tengas miedo de nada ni de nadie. El Señor está con nosotros, no tengas miedo. El enemigo te va a acusar, te va a decir te voy a matar. Mire, estando en Perú hablaba con personas y hay gente que tenía miedo de profetizar. Había gente que tenía miedo de un montón de cosas porque sabía que tenía que arreglar cosas, pecados, pero ya los había confesado. Hay cuestiones, hermano, que tenemos que poner en orden y no es del día para el otro, pero lo decidimos hacer. Queremos estar en orden con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta persona tenía miedo y no quiero profetizar, no quiero decir nada, pero yo digo, no tengas miedo, no tengas miedo. Dios te va a ordenar tu vida, Dios te va a bendecir. No dejes de profetizar, no dejes de usar los dones del Espíritu. Pablo tenía los dones para predicar, para hacer milagros, para hacer maravillas. A Pedro lo quisieron callar, le dijeron no prediquen más, no hagan más milagros, no sanen más. Pero él dijo no, tenemos que servir a Dios antes que a los hombres. Él se le fue el miedo, hagan lo que quieran, nosotros seguiremos. Entonces, como Dios vio en Pedro, como en Pablo también, un coraje para seguir adelante, Dios le daba cada día más poder y más milagros, más milagros, más milagros, más milagros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Fíjese esto. Seguían predicando la palabra. Seguían adelante, nadie los paraba. Saulo andaba con los demás seguidores de Jesús en toda la ciudad de Jerusalén y hablaba sin miedo. Versículo 28, sin miedo. Diga, sin miedo. Sin miedo. Cuando usted da al Señor sin miedo, cuando pacte sin miedo, Dios no te dejará con las manos vacías. Amén. Cuando ore con el enfermo, ahí se sanará. Sin miedo, se va a sanar en el nombre de Cristo. Sin miedo. Y Dios te va a respaldar cuando no tengas miedo. Dios te va a respaldar. Pablo fue respaldado por el Señor. Pedro fue respaldado por el Señor. Sin miedo, sin miedo. 31 dice que seguían sin miedo. Sin miedo, gloria a Dios. En las regiones de Judea, Galilea, Samaria, los miembros de la iglesia vivían sin miedo. Los miembros de la iglesia vivían sin miedo. Sin miedo de ser maltratados. Sin miedo, diga, sin miedo. No le tengo miedo al diablo. Al único que tiene que temerle es a la palabra de Dios, a nadie más. No le tenemos al diablo, al infierno, a los demonios, a los políticos, a mi abuela. No le tenemos miedo a nadie. Solamente tememos la palabra del Señor para obedecerla. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche esto. Fíjense que lo habían frenado. ¿Y qué hizo Pedro también? Porque Pedro entra también en el avance de cada día más poder.
Porque dice la palabra, a mí me gustó esto, estaba leyendo el otro día. No lo leímos ahora, pero se lo leo en Eneas. Pedro sana a Eneas. Y dice, conoció a un hombre llamado Eneas, versículo 33, que desde hacía 8 años estaba postrado en la cama. 8 años. ¡Qué diablo! 8 años postrado en la cama. Pedro se cansó como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y comenzó a orar, a clamar. Él sabía que necesitaba más poder. Tenía que predicar, pero ahora tenía que levantar a uno que 8 años estaba postrado en la cama. Los huesos, lo que le sale, la lastimadura en la espalda, todo lo que tenía. Pero él, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Eneas, salí de esa cama. Amén. Sin miedo, sin miedo. Y el poder de Dios vino. ¿Cuántos dicen amén? No tengas miedo y vendrá el poder de Dios. Vendrá el poder de Dios sobre tu vida. Seguían sin miedo. Pero mire que esto no terminó ahí. Esto no pasó ahí. Entonces cuando él sin miedo siguió predicando y fue por las calles y fue por lugares y fue a Jope y fue acá y fue allá, lo levantó a Eneas, siguió adelante, siguió predicando. Y entonces Dios dice, este no tiene miedo, este me está creyendo, este viene con, este está recargado, este es avivamiento recargado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué agarró? Dorcas estaba muerta. Y la limpiaron con la costumbre, limpiaron su cuerpo y lo llamaron a Pedro. Y Pedro vino corriendo y sacó a los llorones, sacó a todo. Y sin miedo oró al Señor, sin miedo. Hermano querido, a veces tenemos miedo de orar. Tenemos miedo de pedirle al Señor cosas grandes. Pedirle cosas grandes. Pedirle cosas grandes. Pedirle lo grande, lo poderoso. Y él comenzó a orar y le dijo, Dorcas, levántate de ahí. Y Dorcas se levantó. Hermano querido, antes tenía poder para predicar, después para sanar a alguien de 8 años tirado en la cama, y después para resucitar un muerto. Cada día tendremos más poder, 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 más poder. Amén. El diablo te quiere frenar. Más poder, más poder, más poder, más poder. Amén. El diablo te dice no podés más y vos te decías, diablo, cada vez tengo más poder, más poder. Diga, más poder del Espíritu Santo. Diga, más poder del Espíritu Santo, más poder. ¿Qué diablo? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Cada vez más poder para predicar, para sanar al enfermo, para resucitar al muerto. Más poder. ¿Sí lo que hace el diablo, hermano? El diablo te quiere llenar la cabeza. Diablo tarado. ¿Cuántos dicen amén? Que no podés, no, si vos fracasaste. ¿Qué diablo? Bueno, callate en el nombre de Jesús. Antes no conocía el poder de Dios, pero ahora conozco el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora conozco al Espíritu Santo. Alguien dígame, y Él es mi amigo, y Él está conmigo. Y dice que la palabra de Dios, escuchen lo que le voy a decir, 22. Y cada día Saulo hablaba con más y más poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Más poder, sin miedo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al lado, no tengo miedo ni de tu suegra. Amén. No tengo miedo. Y lo último, termino, hermano. Porque se hizo tarde. Mañana es feriado, tranquilo. Lo último, pelea contra la muerte. Ahí peleó contra la muerte. Los judíos se volvieron loquitos. Tiempo después se pusieron de acuerdo para matarlo. Lo querían matar. Hermano, el diablo no te quiere asustar. Te quiere matar. Y a mí, ¿qué me importa, diablo? ¿Qué te crees que vas a decirme? Antes de tocarnos tiene que pasar por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vas a pelear contra la muerte. Él quiere matar tus planes, tu vida, tu familia. Ponete en pie que quiero terminar antes que se pasen los ravioles. Vamos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hermanos queridos,
Dice el 24 que estaban parados en la puerta de la ciudad. Estaban parados para matarlo en la puerta de la ciudad. ¿Sabés lo que veo en esta figura? Que el diablo se te para en las puertas. Escucha. Se te para en la puerta de tu nuevo trabajo. Se te para en la puerta de tu nuevo negocio. Se te para en la puerta de tus nuevos emprendimientos. Se te para en la puerta de todo lo que vos estás soñando de parte de Dios. Se te para en los puertos. Hermanos queridos, ya me tiene podrido el diablo. Hermano, dice que él luchó con la muerte y lo quisieron agarrar en la puerta de la ciudad y le salió y saltó por la ventana, saltó por el muro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le hacen así al diablo? Voy a pasar por la ventana, voy a saltar por los muros, pero a mí no me vas a agarrar. Alguien diga amén. ¿Pensás que vas a poder conmigo? No, yo sé que está conmigo. Y si vos te pones en la puerta, salto por la ventana. Y si te pones en la ventana, salto por los muros. Y si te pones en los muros, hago un túnel. Me vuelvo el boquetero. No sé, hago algo. Pero diablo, a mí no me vas a agarrar. Yo la muerte la voy a vencer. Cristo nos dio poder sobre la muerte. Dice el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde tu victoria?